alza en el rendimiento académico de la asignatura de matemáticas en instituciones educativas de la provincia de Pichincha del Ecuador durante el periodo lectivo 2017-2018. ¡Qué título! Con gusto, claro que sí. Un aplauso para la maestra, por favor. ¿Lo pones eso? ¿Tienes el HDMI en su laptop? No, esa es la... ¿Lo puedo poner eso? No, esa es la... Si quieres, está. Ah, para los HDMI. Y ahora ponemos Nunca he dicho que Lupe yo sé que no me la puede. Eso le pedí a yo no puedo decir, yo no la suya. ¿Tiene otro? Ok, ¿tiene si se ve? No. ¿Usted tiene esa lector? Sí. Ustedes son 6, $30 así. Yo tengo USB. Bueno, no todas las ponencias me han parecido muy interesantes. Creo yo, soy un poco joven como para estar rodeada de personas creo que con expertise y sabiduría. Y les agradezco porque vienen a ser una luz en el camino, en mi trayecto. En la actualidad yo me desempeño como directora de la carrera de Psicología Educativa. Y a partir del 2014 empecé con un proceso fuerte, porque el Estado eliminó a la carrera de Psicología Educativa del reglamento de nomenclaturas de títulos de grado de tercer nivel. Entonces empezamos con una lucha constante y llegué hasta el despacho del señor ministro, el economista Van der Falconi, quien me apoyó en mi locura de continuar en la apertura de mi carrera, porque yo la siento así, es parte de mi mundo, es parte de mi vida, y por eso empecé con esta lucha. Ahora, ¿por qué es importante para mí? ¿Por qué es importante para muchas personas que están detrás de mí esta carrera? Porque nosotros, como profesionales que estamos insertos tanto en la psicología como en la educación, hemos empezado con un trabajo creo que muy incesante y fructífero desde el mejoramiento continuo de nuestra malla curricular. Sepan ustedes que nosotros trabajamos la paz dentro de nuestro currículo. Entonces, nosotros trabajamos en varias asignaturas, son exactamente 2 asignaturas de praxis profesional, donde nosotros implementamos todo el trabajo de no violencia. Entonces,
Nuestro trabajo, nuestra labor dentro de la práctica preprofesional es asistir a instituciones educativas, a instituciones también de salud, como por ejemplo el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Ahí en este hospital nosotros trabajamos directamente con el servicio de adolescentes embarazadas. Y ahí trabajamos con estas personas en todo lo que concierne al desarrollo personal, con el único objetivo de prevenir en este caso, el segundo o tercer embarazo, porque lo mismo que sucede en los otros países de América, nosotros tenemos un alto porcentaje o alta incidencia de embarazo adolescente. En este caso, por ejemplo, nosotros en el SAYA se atienden a aproximadamente 60 niñas de entre 10 a 18 años todos los días en atención prehospitalaria. Y en atención hospitalaria nosotros atendemos a aproximadamente 30 niñas diarias, es decir, ya niñas que han dado a luz. Entonces, uno de estos objetivos, bueno, este fue uno de los tantos objetivos, porque nosotros también trabajamos en otros centros de apoyo a mujeres y niños en condición de violencia. Entonces, por eso creo que fue el trabajo fuerte para lograr que mi carrera vuelva a insertarse dentro de la nomenclatura. Y exactamente en abril del 2019 recibí la noticia por parte del CES, que es el Consejo de Educación Superior de mi país, en el que me pedían que empiece a trabajar en el nuevo proyecto de la carrera. Y tal es el caso que al momento me encuentro yo como presidenta o liderando lo que es la red de carreras de psicología educativa del Ecuador con 8 universidades. Y estamos trabajando en un proyecto que para nosotros es algo, bueno, para nosotros es increíble, pero para la gente no lo es. Entonces seguimos en esa lucha porque nosotros lo que tratamos es de cambiar la visión del psicólogo. Nosotros no queremos seguir formando interventólogos, nosotros queremos formar promotores de paz y obviamente preventólogos también. Entonces, bueno, sigo en esa lucha y ahora voy a dar a conocer, sí, no voy a dar a conocer ello, porque bueno, esto solo era un plus, una pequeña publicidad de lo que estamos haciendo en el Ecuador, y espero que también esto se replique a nivel de todos los otros países. Nuestra fortaleza, creo yo, nuestro paradigma epistemológico viene a ser la psicología positiva, porque yo estoy convencida, aún siendo neuropsicóloga, estoy convencida que la psicología positiva es el boom y es nuestro horizonte a donde nosotros debemos llegar, porque debemos potenciar y fortalecer las fortalezas y virtudes de las personas antes que intervenir en los problemas. Entonces, bueno, voy a hablar un poco, después de mi publicidad, voy a hablar un poco sobre una investigación que realicé en la provincia de Pichincha, en mi país. Todos hemos escuchado hablar de las altas capacidades cognitivas, ¿verdad? Sí, hemos escuchado hablar de la dotación intelectual, pero ¿qué tanto hemos hecho nosotros como profesores dentro de una institución educativa por estos niños? Lamentablemente en mi país, al igual que creo que el resto de los países de América y igual que el resto de países del mundo, lamentablemente las políticas públicas han sido direccionadas hacia la discapacidad, dejando de lado al otro polo opuesto, que son las altas capacidades. Obviamente, y yo creo que de cierta manera justifico al Estado, en este caso al Estado ecuatoriano, porque el porcentaje de discapacidad es mucho más alto que el porcentaje de altas capacidades, y no porque no existan, sino porque realmente no ha habido una adecuada identificación y detección de las altas capacidades. Aproximadamente, según el censo, nosotros tenemos, según CONADIS, tenemos entre el 10 al 17% de discapacidad a nivel de Ecuador. Y ustedes saben que según la literatura, aproximadamente el 2% de la población en cada país presenta altas capacidades cognitivas y por lo tanto los recursos siempre van a ir a quien más necesite, por cantidad. Ahora, tenemos también, si ustedes pueden observar, nosotros tenemos normativas que favorecen tanto la detección como la atención de las altas capacidades cognitivas. Pero como bien lo dijo la abogada, y yo estoy muy de acuerdo con ella, lamentablemente lo que está escrito no es lo que realmente se ejecuta. Entonces,
Aquí nosotros, y creo también lo que dijo la abogada el día de ayer, perdóname, no recuerdo tu nombre, pero Julia, me parece increíble, porque no solo los abogados son quienes garantizan los derechos, somos todos somos sujetos y garantes de derecho. Y por eso estamos aquí, para seguir luchando por esos niños, niñas y adolescentes que necesitan de nosotros. Entonces, en este caso, nosotros tenemos desde la Constitución de la República, emitida en el 2008, tenemos ya una Constitución inclusiva. Y a partir de esa Constitución también tenemos una ley orgánica en la que se establece, por ejemplo, en su el artículo 2, literal D y F, la constancia del Estado para poder trabajar por todos aquellos niños, niñas y adolescentes que necesitan o requieren de nuestro trabajo. Entonces se dice que los niños, niñas y adolescentes son de interés superior para el Estado y obviamente necesitan de una educación adecuada para cada uno de ellos. También en el artículo 48 se especifica que las personas con dotación intelectual tienen derecho a educarse a una educación especial de acuerdo a sus capacidades. Luego, tenemos también un reglamento a la Ley de Educación en el artículo 27, al artículo 227 al artículo 232, donde se habla o donde se refiere a las necesidades educativas asociadas y no asociadas a la discapacidad. Y dentro de las no asociadas tenemos, como ustedes pueden observar, a la dotación superior. Ahora, todo esto está lindo, está muy bien escrito. Para luego, tenemos nosotros un acuerdo ministerial número 20 del 2012, donde se especifica o se crea la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva, con el fin de proponer planes, programas y proyectos en beneficio de la población con necesidades educativas, pero también definir instrumentos y metodologías para atender a esta población. Dentro de ella cabe, obviamente, la población con dotación intelectual. Para el 2016 se emite un nuevo acuerdo, el 080, en el que ya se definen algunas aristas para poder atender a la dotación intelectual. Entonces tenemos, por ejemplo, en su artículo 3 dice que todos estos niños, niñas y adolescentes deben ser atendidos de una adecuada manera para el Estado. En el artículo 4 se da definiciones de lo que es la dotación intelectual, las adaptaciones curriculares, la evaluación y la promoción. En el artículo 5, ahí es donde yo voy a parar. En el artículo 5 se menciona que los profesores, las profesoras del Sistema Nacional de Educación deben tener las herramientas para poder detectar dentro de sus aulas a estos niños. Pero ahora les pregunto yo a ustedes, ¿realmente los profesores tienen esas herramientas? No tienen las herramientas. Y ahí fue donde me enfoqué con mi investigación, para saber si realmente lo que dice el Estado en papeles es cierto. Entonces, aparte de ello, también se explica en el artículo 6 que luego de la detección oportuna por parte del maestro que se debe realizar en los primeros años de vida, se debe realizar una evaluación psicopedagógica en una UDAI. Las UDAIs para nosotros son las unidades de atención a la inclusión. Son un grupo de profesionales, exactamente 3 profesionales por cada distrito, son 140 distritos de mi país, 3 profesionales por cada distrito. Cada distrito concierne a aproximadamente entre 50 a 60 instituciones. Estoy hablando solo del sector público. Y estas instituciones del sector público trabajan con aproximadamente entre 1.200 a 6.000 estudiantes. Entonces, imagínense ustedes el arduo trabajo, o casi nada se ve reflejado en el trabajo que hacen estos profesionales por atender a las necesidades de nuestros estudiantes. Cuando yo pregunté a la subsecretaria cuál fue la razón para escoger ese número, es decir, ¿por qué se colocaron 3 profesionales por cada UDAI? La respuesta fue simple: no tengo idea. Fue porque, y realmente yo no sabía si reírme en ese momento o llorar, porque yo decía, ¿cómo puede ser
una persona que esté en ese mando, a ese nivel, y pueda dar esa respuesta tan ilógica o tan infantil. Y realmente no tenían idea. Nadie tenía idea por qué se puso ese nombre. Ahora bien, también fue otra población fuerte de la investigación, porque también me di cuenta que la población que debe evaluar y debe diagnosticar a estos niños tampoco tienen las herramientas como para hacerlo. Y no solo las herramientas cognitivas, no solo las herramientas de conocimiento, sino también los recursos materiales para hacerlo. Sepan ustedes que hay muchas UDAIs en mi país que apenas tienen un hula y una colchoneta para hacer evaluación. Por otro lado, tenemos también, ya descubrí el botoncito. Por otro lado, tenemos también el artículo 7 donde se habla de la atención y se dice, según este papel, que la atención se la debe hacer tanto en la institución inclusiva como en centros especializados. Pero ahí va la cosa. A nivel de instituciones no tienen el conocimiento, pero tampoco tenemos centros especializados para atención. Entonces, la normativa se quedó en el papel. Y obviamente, bueno, el artículo 8 habla sobre generalidades de la evaluación, cómo se va a hacer la evaluación, pero no le explica al profesor. Disculpe la interrupción, que como somos de la misma área, la obligación queda, aunque no hay ninguna normativa ni ninguna ayuda. Sí. Porque tenemos la obligación de incluir. Y eso e incluso te dice, y hay una discrepancia aquí también porque me he leído toda la normativa. Yo soy profesora de necesidades educativas especiales, de intervención y diagnóstico en dificultades específicas del aprendizaje en mi carrera. Y entonces obviamente tengo que revisar todo lo que concierne a la normativa para poder trabajar y poder enseñar a estos futuros profesionales para que a su vez puedan ir a trabajar con estos niños dentro de las instituciones. Y hay una discrepancia aquí. Mientras en un documento se habla de que debemos hacer una adaptación grado 1 y 2, en otros documentos se habla de adaptación grado 3. Pero nadie te dice qué debes hacer en adaptación grado 3 o qué debes hacer en adaptación grado 1 o 2. Entonces, bueno, voy a tomar algunas reflexiones ya realizadas por algunos autores, algunos investigadores de las adaptaciones curriculares, y que dice la UNESCO en el 96. La identificación debe ser vista como un proceso continuo, no como un proceso único que dice de una vez y para siempre si un niño es dotado o no. Los talentos emergen y crecen evolutivamente y algunos no llegan a emerger porque no se produce una adecuada estimulación. Es importante que todos los que trabajan con niños y jóvenes vean los talentos y las potencialidades como algo educable y emergente, no como algo fijo e inmutable. Y es por eso que con lo que yo expliqué anteriormente, es por eso que esta carrera para mí es tan importante, porque nosotros vamos a ser los defensores, no solo los defensores, sino también vamos a ser los promotores de la promoción o la prevención primaria dentro de las instituciones educativas. Ahora, ¿qué es la inteligencia? ¿Alguien? ¿Qué viene a ser la inteligencia? Bueno, a mí me gustó mucho la definición de Vernon, porque creo que la veo mucho más amplia que otras definiciones, ¿no? Para Vernon, en 1960 explicaba que la inteligencia se lo puede ver desde la arista biológica, porque concibe a la inteligencia como la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. ¿Es así? Sí. Desde la arista psicológica, admite la inteligencia como la capacidad cognitiva y por tanto puede adquirirse y potencializarse con estimulación y entrenamiento. Sí, porque sepan ustedes que, bueno, según la literatura también, la inteligencia puede estimularse hasta 20 puntos, puede subir hasta 20 puntos del coeficiente intelectual que ha sido evaluado, obviamente en primera instancia. Pero cuando no hay estimulación adecuada, también puede descender hasta 20 puntos. A nivel operativo, se refiere a la aplicación de instrumentos psicométricos que permiten la cuantificación de la inteligencia por medio de baremos.
Pero ahí va otra disputa. Realmente el ser humano no es un número, el ser humano es un ser integral, que no necesariamente por un número, como lo que sucede en la evaluación, yo puedo ser el mejor de la clase o puedo ser el peor. Lamentablemente es una mala concepción, creo yo, y que por eso todos cuando hablamos o escuchamos hablar de evaluación nos asustamos. Ustedes ven hasta en la universidad, yo ingreso al aula y les digo evaluación y los chicos empiezan a desesperarse y me dicen, no, profe, no. Entonces, claro, yo a veces lo hago, pero solo por jugar. Entonces, lamentablemente esa es la concepción que tenemos y eso es lo que también nosotros queremos cambiar. Y dentro de ello me he involucrado con un paradigma, mi horizonte epistemológico se basa en la teoría de Renzulli. Y Renzulli habla que sí es importante, obviamente, cuantificar la inteligencia. Debemos saber cuál es el número que determina el nivel cognitivo de esta persona, pero que no es necesariamente el único factor para determinar una dotación intelectual. Porque tenemos muchos estudiantes también que presentan un alto coeficiente intelectual, pero que no necesariamente presentan las características de una dotación. Por ejemplo, ahí viene la diferencia entre una persona con dotación y una persona que ha sido estimulada de manera precoz. Entonces, estas personas, aparte de tener alta capacidad intelectual, presentan también un nivel alto de divergencia, es decir, alto nivel de creatividad y obviamente también compromiso e implicación en la tarea. Son esas personas que no se dejan vencer por nada. Son esas personas perfeccionistas que luchan por lo que ellos quieren y obviamente llegan a un nivel de frustración si no resulta lo que ellos han pensado. E incluso tenemos nosotros antecedentes de que muchas de estas personas que llegan a la frustración pueden llegar a deprimirse e incluso al suicidio. Entonces, por eso creo yo que es tan importante que nosotros podamos atender también a esta población. Entonces, por ejemplo, para Renzulli, el mismo Renzulli en el 78 explican la dotación intelectual. ¿Qué es una persona con dotación intelectual? Un sujeto que para ser considerado con dotación intelectual debe poseer la combinación de un buen sistema de procesamiento de la información, inteligencia elevada, una alta originalidad y un pensamiento divergente, la creatividad, y la motivación suficiente para garantizar la materialización de su potencial. Ejecutar, elaborar, crear, adaptar, innovar. Entonces, dentro de esta misma lógica, según Gómez y Mir, en el 2011, hablan que aquellos alumnos que poseen un nivel elevado de recursos en las capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales tales como racionamiento lógico, gestión de la percepción, memoria, razonamiento verbal, matemático y aptitud espacial, su característica básica es la flexibilidad, es decir, excelente aptitud para tratar y procesar cualquier tipo de información verbal, matemática, figurativa. Además son los creativos, tienen un alto grado de creación, de dedicación a la tarea, son perseverantes, observadores, abiertos, sensibles, etc. Entonces, en esta línea, escogí yo un cuestionario de Martínez y Orio, denominado CRENA, que fue elaborado en el 2005 en España, donde se evalúan todas las áreas que ya Renzulli lo explica. Bueno, también aquí para su conocimiento tenemos nosotros como referente la escala de coeficiente de Wechsler, donde podemos nosotros determinar cuál es el número, en este caso el puntaje que debe tener un estudiante para poder ser considerado una persona con altas capacidades cognitivas. Pero hay algo que me llamó la atención en esa revisión bibliográfica. Encontré yo que en los Estados Unidos, en Canadá y Australia y otros países de Europa ya se está trabajando con los 5 niveles de genialidad o dotación intelectual. Entonces, aquí tenemos nosotros, según Deborah Rupp, los 5 niveles expuestos. Y empieza a partir del coeficiente 120 y obviamente hacia el infinito. Durante este trabajo que realicé, encontré varios niños con niveles altos de coeficiente intelectual y uno que me llamó la atención fue el de Daniel, 9 años, 180 de coeficiente intelectual, ecuatoriano, Manaba. Como decía la mamá, no sé si la sal prieta es la que hizo que esto se potencie.
Y bueno, bueno, ¿cuál fue la situación de Daniel para explicarles un poco y por qué seguía ahondando con esto? Tuvimos que llegar incluso hasta el mismo despacho del ministro para hacer que se garanticen los derechos de Daniel. Daniel era un niño de 9 años que en ese momento cursaba el 5º de básica, pero que no necesariamente su coeficiente le permitía seguir en ese nivel. Era un niño que se aburría, que molestaba, que se frustraba, que llegó a deprimirse, porque los profesores, como él me lo decía, mi profesor me dice, cada vez que tengas preguntas tienes que levantar la mano, pero yo levanto tantas veces la mano y no me responde. Entonces mi profesor me dijo, la próxima vez en cada clase tú tienes solo 5 preguntas, es decir, 5 veces levantas la mano y por lo tanto tienes que pensar bien. Y lo que me decía Daniel es, ahora tengo que yo asegurarme de escuchar todo lo que dice el profesor y seleccionar las 5 preguntas para levantar. Entonces, eso realmente es algo que frustraba a este niño, frustraba a su familia, su madre estaba desesperada y empezamos una acción con el distrito número 5 en la ciudad de Quito, en el que primero participé yo como validadora de la evaluación de su coeficiente intelectual y luego fuimos a hacer un trabajo, y es un trabajo ya dentro de la institución educativa. Y eso quiero decirles con plata y persona. Jamás he cobrado por nada de lo que yo he hecho, porque yo creo y estoy consciente de que todo lo que, en este caso, Dios me ha dado, yo tengo que retribuirlo. Entonces, me acerqué a la institución, fuimos hasta la subsecretaría, fuimos hasta el despacho del ministro, donde logramos hacer que a este niño se le acelere a 3º de bachillerato y actualmente tiene ya 11 años y está acá en los Estados Unidos ya cursando la universidad. 11 años. Sí. Ahora sí, feliz. Ahora está feliz. Él desde Ecuador logró inscribirse en la universidad, rindió el examen acá en los Estados Unidos por él sé que es de 1.400 puntos. En la primera opción logró pegar 1.320 puntos y se frustró y se enojó con él porque dijo que él podía dar más. Y luego a la segunda opción logró completar los 1.400 puntos y está acá en la universidad. Entonces, bueno, dentro de todo esta revisión, se habla de los modelos de intervención. ¿Cuáles son esos modelos de intervención que se están manejando a nivel mundial? El enriquecimiento curricular, desde un orientado al proceso, al trabajo dentro del aula, al contenido, a los temas a tratarse y orientado al resultado, a los productos que estos estudiantes pueden realizar. Porque lamentablemente eso es lo que yo veo tanto desde inicial hasta la universidad. Pensamos que una evaluación solo se la realiza con lápiz y papel y no es cierto. Una evaluación también se la puede realizar de otras maneras. Hay otros productos que los estudiantes puedan, por sus mismas capacidades, potencialidades y talentos, pueden entregarnos. Por otro lado, tenemos también el otro modelo que es el de aceleración curricular o jalonamiento curricular, que ha sido muy común, pero que según nuestra legislación en el 2012 se eliminó. Pero a raíz de la emisión del Acuerdo 80 en el 2016 vuelve a aparecer, pero nos dice, los niños con altas capacidades cognitivas no podrán ser acelerados más de 2 años. Es decir, si Daniel seguía con ese régimen, lo único que podíamos es acelerarle hasta 7º de básica, pero continuaba el problema con un coeficiente de 180. Y por otro lado tenemos el de agrupamiento, que en nuestro contexto es casi imposible porque se requieren instituciones flexibles donde los estudiantes puedan dirigirse a las asignaturas que ellos prefieren o donde hay mayor potencialidad. Entonces nuestro sistema de educación en el Ecuador es muy rígido. Los niños deben entrar a una cierta edad a inicial y deben cursar de acuerdo a la edad y deben obviamente ascender de acuerdo a la misma edad. Entonces, dentro de algunas estrategias que
pude determinar acá. Nosotros, bueno, acá tengo un listado de estrategias. Taxonomía del pensamiento, diferenciación de plan de estudios, experiencias de aprendizaje escalonadas, matriz del pensamiento. Todas estas estrategias y técnicas se basan en la taxonomía de Bloom. Todos ustedes son conocedores de la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Entonces, todas estas estrategias y técnicas están enfocadas en esa taxonomía, en la que se dice que nosotros vamos a llegar a los 3 niveles superiores con estos estudiantes. Hay algo que me parece gracioso, y en la universidad, a partir del 2014 aproximadamente, nos obligaban a realizar evaluaciones de base estructurada. Unas pruebas de base estructurada donde nos decían, usted solo puede llegar al nivel de aplicación. Conocimiento, comprensión y aplicación, porque incluso decían, la aplicación es muy fuerte, solo tiene que poner un 20% en aplicación y el resto es entre comprensión y conocimiento. Y luego ellos se lo derivó también a las instituciones de educación inicial, básica y bachillerato. Entonces ahora todas las instituciones en el Ecuador toman pruebas de base estructurada. Pero es lamentable, porque estamos llegando al nivel de aplicación, cual es un nivel muy bajo dentro de los procesos cognitivos. No estamos evaluando los procesos que realmente deberíamos evaluar. Y luego nos quejamos de por qué los estudiantes deben entrar a un preuniversitario para ingresar a la universidad. Y obviamente aquí quienes hacen el dinero son los preuniversitarios, porque dicen, claro, yo en un año o en 8 meses, a los estudiantes que salen de tercero de bachillerato les voy a reforzar los 3 tipos de razonamiento para que puedan ingresar a la universidad. Si así es el caso, obviamente obtienen el puntaje de la carrera que ellos desean. Entonces, estas estrategias y estas técnicas lo que potencian son los 3 niveles superiores dentro de los niveles de taxonomía de Bloom. Como ustedes pueden ver, hay algunos que son conocidos, el método socrático, el método heurístico, el método científico, y otros que también son muy importantes y creo yo muy adecuados para trabajo. Entonces ahora, la pregunta fue, y en base al acuerdo 80, me pregunté, ¿cuál es la relación entre la identificación de estudiantes con características de dotación intelectual y las estrategias metodológicas de enseñanza en el rendimiento académico de la asignatura de matemática en instituciones de la provincia de Pichincha? Quise hacerlo solo a nivel de Quito, pero luego me extendí porque encontré también muchos otros estudiantes con características de dotación intelectual a nivel de sectores rurales de mi provincia. Entonces, hay muchos estudiantes y la mayoría de estos estudiantes se encuentran en centros públicos. Bueno, aquí el objetivo general, los objetivos específicos que les denominé dentro de 4 objetivos importantes que para mí fueron en ese momento: el nivel de conocimiento y utilización tanto de los modelos y de las estrategias por parte de los docentes, y cuántos niños con dotación intelectual diagnosticados tenemos a nivel de Pichincha. Esa fue una idea que yo la impulsé y la trabajé con el apoyo de la directora nacional de aquel entonces, directora nacional de educación especializada e inclusiva, y que lo queremos replicar a nivel nacional. Al momento actual me encuentro ya yo elaborando la guía de atención e intervención para dotación intelectual a nivel nacional junto con el Ministerio de Educación. Ahora, ¿cuál es el paradigma que yo utilicé? Obviamente me fui por el paradigma postpositivista, obviamente todo lo que es realidad crítica. Todos estos supuestos, el supuesto ontológico, epistemológico, axiológico y metodológico, que lo determina Ruth Sautou, Argentina también. También déjenme decir que amo a la Argentina porque ahí logré mi doctorado. Qué bien. Muy bien. Y bueno, ¿cuál fue la población? A nivel de Pichincha, nosotros tenemos alrededor de 2.537 instituciones educativas. Somos un pueblo de 300, como yo me comentaba a mi compañera de El Salvador, de aproximadamente 363.000 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 17 millones de habitantes. Solamente a nivel de Quito tenemos aproximadamente entre 3.5 millones de habitantes en Quito, en la ciudad central.
Y nosotros acá a nivel de Pichincha, que es ya la provincia donde se encuentra Quito, tenemos 2.337 instituciones, con aproximadamente 698.804 estudiantes. Entonces, seleccioné yo 214 instituciones. ¿Y cómo las seleccioné? Porque se hizo o se solicitó desde la Dirección de Educación Inclusiva y Especializada, se solicitó información de cuántos estudiantes con diagnóstico de dotación intelectual encontramos solo en Pichincha, de las cuales reportaron 214 instituciones. Y aquí nosotros tenemos aproximadamente 388 estudiantes con diagnóstico de dotación intelectual, lo cual hasta el momento, déjenme decirles que todavía no estoy muy segura, porque realmente no sé si estos estudiantes estuvieron bien diagnosticados. Entonces, por obvias razones, los profesionales no se encuentran preparados para diagnosticar. Pero bueno, eso fue lo remitido por las instituciones y entonces empecé a trabajar. Ahora, de estas instituciones seleccioné a 1.135 docentes de matemática desde básica, inferior o elemental, hasta el bachillerato, de los cuales tengo aproximadamente por instituciones por sostenimiento, a nivel público 662 instituciones, privado 290, municipal 180 y fiscomisionales 3. Población y muestra de docentes por nivel de enseñanza, nivel elemental 224, medio 164, superior 281, bachillerato 466. El género de los docentes, aquí obviamente la fuerza femenina está en auge, así como lo veo aquí dentro de esta sala. Sí, realmente a mí me sorprendió mucho cuando yo llegué y vi mucha mujer, porque no es algo habitual. El albacete, somos docentes, y en docencia hay más mujeres que varones. Es que en docencia hay más mujeres que varones. Sí. Claro, pero saben que yo trabajo en la carrera de psicología educativa donde hay más hombres que mujeres. Y por eso es bueno, que ahora, porque fue un conflicto cuando me designó el señor rector directora, porque era la primera mujer en toda la historia de mi carrera al ser directora. Así que fue muy orgullo para ti. Sí. Dentro de la profesión de los docentes, miren aquí, docentes con título pedagógico 987, ingenieros 93, arquitectos 4 y otros de otras profesiones dando clases de matemática. Encontré veterinarios, encontré administradores de empresas, encontré de todo. Hay profesiones que me sorprendieron dando clases de matemática. Entonces, de los cuales también, por ejemplo, aquí tengo yo la cantidad de estudiantes con diagnóstico de dotación intelectual a nivel de básica elemental, media superior y bachillerato. Se crearon 2 instrumentos, se hizo un pilotaje de estos 2 instrumentos para determinar la confiabilidad. Obviamente, como ustedes pueden ver, en el instrumento 1 se evaluaron todo lo que son identificación y detección, y en el instrumento 2 el conocimiento y utilización de modelos y estrategias metodológicas de trabajo en el aula. Entonces, bueno, dentro de los estadísticos descriptivos, aquí nosotros podemos determinar, revisar, miren el porcentaje de logros que la población evaluada o investigada adquirió. Ustedes pueden determinar, miren acá, hay un adecuado nivel de identificación de estudiantes y de detección de estudiantes. El problema y la falla está en que esta población no conoce de modelos para poder trabajar o poder atender a estudiantes con dotación intelectual. Y por ende, tiene una íntima relación con el conocimiento y utilización de las estrategias. Entonces, por ejemplo, miren acá, identificación de estudiantes en sus aulas. El 59.2% de los profesores
determinaron que no tenían las capacidades para poder identificarlos. Se les preguntó si el Ministerio de Educación, como ente rector de la educación, se ha preocupado por la identificación de estudiantes con dotación intelectual. El 81.4% dijo que no. ¿Y es cierto? ¿Conoce la normativa legal para identificar y atender a los estudiantes con dotación intelectual? El 70.7% dijo que no. No conocen la normativa. En el instrumento, bueno, esto es solo un resumen de toda la estadística que se hizo. En el instrumento 2, ¿conoce los modelos de intervención educativa para estudiantes con dotación intelectual? Si ustedes pueden observar, el nivel medio y bajo es el que sobresale. ¿Conoce el nivel de conocimiento y aplicación de la taxonomía de pensamiento, es decir, de una de las estrategias? Si ustedes pueden también divisar acá. Bajo, medio. De medio hacia abajo, tanto en el conocimiento como en la aplicación. Bueno, ahorita por el tiempo me está... Perdón, no quiero interrumpir, pero tenemos que estar a las 12 en la ONU. Nos avisaron ayer, por eso nos tenemos que ir. Es una pena. Les agradezco muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Pero ahí estaré sin invitar. Muchísimas gracias. Perdón por interrumpir. Vaya muy bien. Por favor. Bueno, me dicen que ya me pasé del tiempo, pero voy a tratar de apresurarme. En todas las estrategias y técnicas, en todas el nivel, bueno, según los profesores, su nivel de conocimiento y utilización va de media hacia abajo. Y hay algo que a mí me sorprende, por ejemplo, en los seminarios socráticos que supuestamente son muy utilizados dentro de las universidades y dentro de instituciones educativas, también va de medio hacia abajo. Estamos hablando de chicos qué con pena, no, aquí capacidades estamos hablando. altas. Y sin embargo hablan de medio hacia abajo. Los profesores. No, de los profesores. No conocen. Los profesores, qué pena, que no lo conocen. Pero cada que van las auditorías no nos permite tener profesores sin título. Nosotros no tenemos profesores. Pero es que no, eso es para los particulares, pero mejor ni hablemos porque tenemos nosotros el sistema de ser maestro, donde ingresaron actualmente, ustedes saben, desde hace algunos años atrás, con la política del gobierno anterior, ingresaron en el programa Quiero Ser Maestro de cualquier profesión, muchísimas, e incluso bachilleres. Sí. Entonces, bueno, tenemos aquí la escala de calificación determinada en el reglamento de ley orgánica. Miren ustedes, nosotros aquí tenemos un nivel medio que sería el de 7, el puntaje de 7, donde se dice si alcanzan los aprendizajes requeridos, y este es el rendimiento que reportaron los profesores de estos estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, 16. Tenemos también aproximadamente 17 chicos que no alcanzan el mínimo requerido. Y ahora, yo preguntaba a los profesores, ¿realmente será cierto que este número está reflejando lo que el estudiante sabe? Entonces, ahí me queda mucho la duda si realmente como profesores, al no saber identificar, al no tener los conocimientos o herramientas para poder trabajar con estos estudiantes, realmente estamos haciendo adecuados procesos de evaluación y de promoción. Y se determinó, la relación va, aunque baja, entre la identificación de estudiantes con dotación intelectual y modelos de intervención, lo cual indica que cuanta más herramientas conceptuales tengan los docentes de la asignatura de matemática para identificar a los estudiantes con rasgos de dotación intelectual, más conocerán y utilizarán los modelos. Por eso es importante que nosotros empecemos a divulgar. Y ese es el trabajo que yo he empezado a hacer con el Ministerio de Educación de mi país y he empezado a hacer también con algunas instituciones de manera gratuita. Me he dedicado a capacitar en instituciones a muchos profesores para que a su vez estos puedan replicar el trabajo que se está haciendo y puedan identificar y puedan tener las herramientas. Yo sé que esto no es de un día para otro. Yo sé que, imagínense, la ley, el reglamento fue emitido en el 26 de julio del 2012 y hasta el momento tenemos cientos y cientos de profesores
y profesionales en sí en todo el sistema educativo que no conocen, primero, la normativa y segundo, no saben cómo identificar y cómo trabajar, no solo con la dotación intelectual, sino con todas las necesidades educativas. Sí. Se estableció que la mayoría de la población de docentes investigados alcanzó en la prueba general un porcentaje de logro superior a la media para identificación y detección de estudiantes con rasgos de genialidad, de dotación intelectual, porque también trabaja en la genialidad. La mayoría de docentes de matemática investigados se ubican en un nivel medio y bajo de conocimiento de los modelos y estrategias metodológicas. Bueno, yo con esto quiero terminar y les agradezco mucho. Me gustaría, no sé, aquí hay la oportunidad de conversar con el profesor de México. Sé que México es uno de los países con mayor adelanto para trabajo con dotación intelectual a nivel de América Latina. Incluso todos los países nos ganan de sobremanera en el trabajo. Yo no sé por qué, perdónenme, pero solamente Ecuador y Venezuela son los dos únicos países que no han trabajado por esta población. No tengo idea, no soy política, tampoco estoy de acuerdo con lo que se está viviendo en el Ecuador. Y bueno, a mí sí me gustaría poder intercambiar propuestas, intercambiar trabajos y poder trabajar de manera conjunta por el bienestar y el bien común de nuestros niños, porque estoy muy convencida que antes de ser un buen profesional uno debe ser una buena persona. Claro que sí. Así es, bendición.